ahorita, solo permítanme un segundo. Que mi máquina está un poquito recordando los tiempos del Pentium 4. No lo vivieron, así que no sufrieron esa lentitud. Vamos a ver. Ok, listo. Vamos a empezar. Pues, hoy sí ya me abrió. Permítame un segundo. Ok, perdonen. Ok, voy a compartir pantalla ahorita. Ok, entonces, como les mencionaba, vamos a conectarnos a la base de datos. Tenemos un modelo de DAO, tenemos aquí la conexión. El DAO Object prácticamente hace lo mismo, obtiene la conexión de una base de datos de connection. Ok, entonces en este caso, a menos de que le inyectemos la base de datos, en este caso, al inyectarle la base de datos, prácticamente vamos a crear una conexión, nada más que de este caso de MongoDB. Entonces lo que podemos hacer es empezar a cambiar el nombre de connection para poderlo hacer una discriminación. Entonces vamos a ponerle aquí DAO new file y aquí le vamos a poner sería SQLite. Ay, creo un archivo. Me confirman si ven mi pantalla. No pregunté. Sí, se ve. Se miren. Mira. Ok. New folder. Ahora sí. SQLite. Y vamos a crear un nuevo folder llamado MongoDB. Ok. Vamos a trabajar este connection y DAO objects. Y aquí tenemos los modelos. En los modelos, ¿se acuerdan que tenemos varias cosas? Entonces, vamos a ir segregando estos modelos directamente a cada uno. Este modelo, esta conexión y este DAO object pertenecen a SQLite, entonces lo vamos a mover ahí. Esto nos va a quebrar el programa. ¿Ok? Definitivamente esto no lo va a crear. Nos va a... Uy, este va aquí. Ok, connection y DAO también van a SQLite. Encapsulamos dentro del mismo carpeta de SQLite los datos de los modelos, las conexiones y los objetos, pero esto nos va a venir a repercutir en la parte de las librerías que se utilizan y en las pruebas unitarias. Para eso, en este caso, tendríamos que ir cambiando la dirección. Si se fijan aquí es
DAO object. Entonces ahora tengo que cambiar y agregarle SQLite para que funcione, se mantenga. Y ese sería en este. Ok, ahí está bien. Y en index también. Aquí le agregamos SQLite para que se mantenga. En los tests también tenemos el DAO connections. Entonces aquí SQLite para hacer la parte de SQLite. Después vamos a agregar la parte para manejar la de MongoDB. Ok, perfecto. Tenemos esto arreglado. Categorías y usuarios están bien. Ahora voy con usuarios test y lo mismo. Entonces, para irlo. Y así no perdemos los dos elementos, sino que simplemente la librería al final vamos a terminar escogiendo, solo cambiando cuál es la base en vez de SQLite, la vamos a cambiar a MongoDB para saber qué base de datos vamos a estar utilizando. ¿De acuerdo? ¿Pregunta hasta aquí? No, ingeniero. Ok, entonces cerremos estos. Inclusive podemos hacer la prueba, ya que lo guardamos. Vamos a ponerle npm test para que nos haga la prueba. Hicimos un cambio prácticamente severo. Ajá. Entonces, con las pruebas unitarias, ya con esos cambios que realizamos y guardarlos, me deben de seguir pasando todas. Si no, hay que revisar qué es lo que sucedió. Pero en este caso ya pasó. Pasaron todos, o sea, de que así solamente moviendo la carpeta y sabiendo la referencia de dónde están, pues ya hicimos una encapsulación del tipo de base de datos y lo estamos haciendo más portable. ¿Pregunta? ¿No? No. Ok. Si observan, DAO Objects tiene varias cosas. Tiene un init para obtener la conexión. Tiene un all para obtener todos. Tiene un get. Un run para ejecutar. Y esto lo podemos ir extendiendo para hacerlo más grandecito y más interesante, pero a nivel de, en este caso, MongoDB. Entonces vamos a empezar con uno, que igual se va a llamar connection, pero este connection va a ser específicamente de MongoDB. ¿Ok? Y vamos a crear también un folder aquí llamado models, que ahí lo vamos a manejar. Y aquí vamos a crearle un nuevo archivo también. Llamado DAO Object. Para tener la misma estructura. DAO Object, Connection y la carpeta Models donde vamos a meter los modos. Y como vamos a trabajar con esos dos, Category y usuarios, pues ya de un solo los metemos. Category.dao.js y usuario dao.js. Eso es todo lo que tenemos que empezar a implementar. ¿Ok? ¿Con eso estamos bien? Sí, no. Sí, ingeniero. Sí. Ok, fabuloso. Entonces vamos a hacer lo siguiente ahora.
Necesitamos conectarnos a la base de datos y necesitamos unas dependencias. Entonces empecemos instalando el driver que se va a ocupar. Para instalarlo, nosotros ocupamos el driver llamado MongoDB. Cuidadito, en sus proyectos me van a usar uno llamado Mongoose. ¿Ok? Aquí estamos aprendiendo MongoDB, que es lo más cercano hacia la base de datos que tenemos. Mongoose es una capa de abstracción. Solo por agregar Mongoose, ustedes le están agregando a la aplicación casi 30 megas adicionales de código que no van a utilizar. Entonces no sean groseros con el backend. Además que es más caro mantener en memoria. Entonces, usen MongoDB, más liviano, directo al grano y bien documentado y muy eficiente. Entonces, empezamos con npm install. Si se fijan, siempre estoy dentro de la carpeta donde está el archivo package.json. Salvamos esa dependencia para que así al momento de distribuir la aplicación no tenga que volver a instalar o acordarme de todas las dependencias. Usamos MongoDB. Ok, perfecto. Ya tenemos MongoDB instalado. Lo revisamos en el package.json a ver si está. De que encontramos que ahora ya tenemos la dependencia MongoDB. Con eso estamos bien. Ok. Ahora vamos a probar y trabajar porque necesitamos la URL de nuestra conexión. ¿Se acuerdan? Entonces esa no la quiero poner en código duro. No se recomienda jamás poner conexiones a base de datos, contraseñas, llaves. Nada de eso se debe de poner en el repositorio. Entonces vamos a irnos al .env. ¿Ok? Aquí una buena práctica con este archivo .env, si se fijan, está en gris, es porque esto no se va a pasar al repositorio. Cuando ustedes clonan mi máquina, o sea, mi repositorio, tampoco tienen el .env, entonces no tienen estos datos. Lo que se recomienda es tener otro, lo voy a duplicar. Pero a este lo voy a renombrar. No. Le voy a poner un env template. Ese si entran, si se fija dentro del repositorio, no tiene nada. Y lo único que voy a hacer es, bueno, ese ya lo tiene, mantener las variables nada más que sin valores. Solo para que tengamos un registro de cuáles son las variables de entorno que ocupamos para esta aplicación. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ok, entonces ahora ocupamos para la base de datos. Y ocupamos dos, MongoDB URI y MongoDB. Igual vamos a poner MongoDB 0. Vamos a agregarlos esto a mí. No sé porque lo estoy usando. Ok. Esas variables las vamos a agregar. Igual el 1 para hacer todos los elementos de creación de tablas o creación de índices, aseguramiento de índices, migraciones. Entonces aquí ocupamos la URL, la base de datos a la que me voy a conectar y el 0. Entonces, esos los datos los podemos sacar, ¿recuerdan? De nuestra conexión en Connect. Entonces, nuevamente en Connect, ahora ya no voy a usar ni el Mongo Shell ni el Compass, sino que Connector Application. Entonces, aquí me devuelve todos los datos. El usuario, la contraseña, aquí donde está el signo de interrogación, es a dónde me voy a, o sea, esto es parámetros adicionales que se ocupan. Entonces, la voy a copiar. Estoy en él, sí. 0, 1. Aquí cambio por el username que estoy utilizando, que voy a utilizar.
En este caso voy a crear uno nuevo. Password. O ya lo tengo. Sí, pero está para todas. Aquí lo voy a cambiar. Específico. Aquí ocupo read and write hacia la base de datos. Este era más fácil. Aquí era Seminario de Software 2020-2202. Y la colección a todas, entonces le damos un asterisco. O simplemente lo dejamos vacío, por defecto va a quedar asterisco. Así solamente. Entonces, read and write, solamente a este se la quitamos, solo dejamos el specific. Y le damos, copiamos la contraseña, add password. Entonces aquí ya me tuvo que crear un seminario 80 user. Ok, read, write únicamente la base de datos seminario de software 2022-02. Esto se deja para que no usuario, por cualquier ocasión, no le vayan a tratar de hacer chanchullos a todas estas, ¿de acuerdo? Parte de la seguridad. Y cuando ya esté en algo más estable, también tienen que editar el Network Access para que solo de ciertas IPs puedan acceder a esa base de datos. Entonces ya con esto, 80 user, read, write, seminario software 2022-02. Estamos bien. Entonces ponemos user. El password. Voy a pegar. Y la base de datos a la que me voy a conectar es Seminario Software 2022-02. Ok, todo esto es para poder decirle a dónde se va a conectar. ¿Preguntas? No dije. No. Ok, listo. Entonces, va a venir. Es el nombre de la base, ¿verdad? O el nombre del clúster. Este es el nombre de la base de datos. No, del clúster no. El clúster lo establecen con esto. Si se fijan, es el nombre del clúster. No sé de para qué es. mongodb.net. Entonces, aquí está el nombre del clúster. Ese es de la base de datos. Entonces, vamos a implementar un connection. Ok. Y ocupamos el client. Entonces, aquí ya la implementación es distinta. Primero ocupamos ciertos valores del driver de MongoDB. Entonces, vamos a crear constant. Sería Mongo client igual a require mongodb punto mongo client. Ok, con eso importamos la clase, creamos una variable, hacemos null, obtenemos la variable ahora del ambiente.
Vamos a ver. En el embre está MongoDB URI. Ok. Y ahora, con esos datos, ya que lo tenemos, también ocupo Mongo Database. Entonces ahora exportamos una función que me vaya a devolver la base de datos. Así como ya en las anteriores, vamos a cerrar estas. Teníamos un método llamado getDB. Cerramos esto para después trabajarlas. Ok, aquí tenemos una clase connection que nos hace todo esto. Vamos a exportarlo para poder obtener esa información. Entonces, casi es lo mismo, así que lo vamos a copiar. Ok, exportamos connection. Db null, o sea que este está de más acá. Si la db es igual a null, entonces empezamos aquí. En este caso, MongoDB sí establece elementos asincrónicos. Entonces, esta es una ventaja, ya no ocupo tanta cosa aquí. Y tampoco ocupo esto que sí. No que lo mando de un solo. Ok, entonces si la base de datos es igual a nulo, o sea, no hay nada, vamos a conectarnos a MongoDB. Y eso es simple. Hacemos this.db. Bueno, definitivamente primero ocupamos un cliente. Estamos Mongo Client. Ok, ahí me manda la URL. En este caso, la URL es Mongo URI. Vamos a poner algo llamado Mongo Options. Porque dentro de esas opciones, ocupo una en específica para trabajarlo. Ahí me va a tirar un error de que se ocupa, que necesita establecerse. Y aquí le doy el método connect. Ok. El método connect en sí me devuelve una promesa. Y me devuelve un cliente. Entonces, a eso yo le puedo decir que me le haga un await. Y lo encierro así para que no me esté tirando problemas. Entonces, así me devuelve un Mongo Client. A diferencia de la parte funcional, esto me va a devolver la promesa y va a esperar hasta que se dé. Entonces, una vez que ya esté, ahora sí ya puedo poner thisDB. Va a ser igual a Mongo Client punto db. Y aquí le digo a cuál base de datos me voy a conectar. Entonces, MongoDB name. Y ahí ya tenemos implementado la conexión. ¿Lo podemos probar? Perfectamente. Podemos poner aquí un MongoDB Model Connection Test.
Entonces vamos a crear uno de Jest para probarlo. Ok, vamos a incorporar. Ok, aquí ocupamos definir. Vamos a ver si se acuerdan cómo define una suite para Jest. Right. Ok, y en este caso, pues el test solo va a ser poder hacer la conexión. Entonces, vamos a venir y vamos a establecer OK, test. El process.env sí está, o sea que todo eso lo va a levantar sin ningún problema. Lo hacemos async. Y aquí le definimos OK, ¿saben qué? Vamos a hacer lo siguiente. Yo necesito probar esta conexión. Entonces, vamos a crear constant db. Va a ser igual a el await de connection punto get db. Y me lo va a devolver. Y estoy esperando que ese sea extraído directamente de la conexión. Ok. Entonces vamos a probarlo y le vamos a ver un expect db to be defined. Eso es lo que estoy esperando. Entonces vamos a probarlo. Aquí podemos hacer algo, hacerle un solo jest y el nombre del archivo, que sería DAO mongodb connection.test.js. No, no lo agarro así. Es raro. Bueno, vamos a correr el test watch para tenerlo ahí. Vamos a ver qué me dice acá. Ah, ok. Dando conexión, me dice que no be property of undefined. New.
Ah, ok. Me faltó el .env aquí. Starts with. Sí, no los encuentro.
Qué raro. ¿Cuál es el problema que tienen? No me está cargando las variables que están solicitándose aquí. En ese archivo las coloqué yo y sí las cargo. Ahí arribita del MongoDB hice lo del config y ahí sí las cargo. Pero aquí, Ajá. en el connection, no en el connection test, acá. En el connection. Sí, pero es que ahí no se deberían establecer porque no es parte de, debe de ser el entorno que lo está ejecutando donde se debe de cargar. Ya trató de reiniciar el servidor. En eso sí tiene toda la razón, fíjese. Vamos a ver si. No, igual me devolvió undefined y undefined. No me lo está leyendo. Qué raro. No que debería levantarlo. Déjenme ver. Ahora sí, ya lo agarró. Ve, aquí están. Interesante forma de hacerlo. Ahora me tira
Ay, ¿por qué aquí me está tirando así? MongoDB, MongoDB, Mongo Setup. Ah, eso era todo. Tiene lógica. Ok, le explico por qué me pasó y por qué antes no me pasaba antes de poner pruebas. Y con esto creo que terminamos porque ya nos logra conectar. Si se fijan, creando la conexión, la logró establecer. Aquí se me devuelve MongoDB cuál es el valor y el valor de aquí. Esto lo vamos a eliminar porque eso no puede quedar en los logs. Información muy sensible. Igual aquí en el test, no debo de imprimir esto porque es igual información muy sensible no se ocupa. Sucede por lo siguiente. Aquí estoy obteniendo la conexión y después estoy configurando. Desde el momento en que obtengo la conexión, se corre el programa. Entonces, no están las variables en el entorno. Al mover las variables del otro lado, se ejecutan las verificaciones hasta que se ha cargado el .env. O sea, se carga hasta que ya está cargado. Entonces, ahí sí funciona. Si lo dejo como estaba anteriormente, dejando la conexión, el valor de la conexión y los datos antes de la clase, aquí arriba, dejo estas variables aquí arriba, ahora sí funcionarían porque en el test estoy cargando primero el ambiente de datos y después estoy cargando la conexión. Entonces, hasta que se carga la conexión funciona. Pero creo que estas variables aquí salen bien porque al final al terminar de ejecutarse, estas variables se liberan, entonces ya no quedan en memoria. Ahí hay a la suave, una forma menos obstrusiva de conectarnos. Ok, en este caso, si observan, me dicen creando conexión, ahí está bien. Ahora vamos a ver que me esté creando la conexión, pero cachadas. Ese sería el último test. ¿Cómo lo hago? Pues exactamente la misma prueba, pero posterior. Entonces, el console que yo voy a buscar que esté, que diga connection, creando conexión, de este de aquí arriba, del DAO, del connection test. Este me debe devolver la siguiente conexión cachada. Entonces, si observan aquí, el primero que sale creando conexión y el segundo que sale usando conexión cachada. Entonces, sí nos está funcionando la parte del singleton y ya tenemos conectado a la base de datos. Si Dios quiere, hoy es jueves, ¿verdad? Ya la otra semana empezamos a modificar el DAO object y empezamos sí, el DAO object, y ahí tenemos esos elementos y después extraemos la información, cruzamos todos los expedientes, todos los datos, y si observan vamos a trabajar solamente en la parte de MongoDB y no vamos a tocar absolutamente nada de las librerías para que ustedes vean que solo cambiando en las librerías el modelo de base de datos nos va a funcionar. Porque ahora vamos a inyectar una base de datos que no va a ser de ¿cómo es que se llama? De SQLite, sino que una de MongoDB. Entonces, por eso terminamos el día de hoy. En el chat me escriben su número de cuenta normal, por favor.
Y si Dios quiere, nos vemos el lunes. Que tengan un bonito fin de semana. Nos vemos, si subirá esto aquí.